Muy bien. Escúcheme bien, ¿ya? Dios es bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que no nos deja tal como somos. Aunque siendo tan bueno nos recibe con todo el pecado, con toda la maldad, con toda la rebeldía que hay en nuestras vidas y nos va cambiando. Dios es tan bueno. Pero también es bueno Dios porque Dios busca su gloria en todo momento. Y por eso Dios es bueno. No es que Dios sea egoísta por buscar su gloria. No, no es eso. Es todo lo contrario. Él busca ser glorificado porque es justo y es bueno glorificarlo. Es lo que le corresponde. Y es bueno para nosotros reconocer que nuestro Dios merece toda la gloria. Y ahora, en el mundo de hoy hay mucho énfasis en los animales que están en extinción y el valor que tienen. ¿Lo cierto? Y eso está bien. También hay mucho énfasis aquí en el Perú en no talar los árboles por completo. La deforestación nos preocupa. Cuando me cuenta Juan Manuel de Mendoza que cuando era joven a veces talaban árboles que 8 hombres no podían conectar los brazos así porque el tronco era tan grande. Pero en aquellos tiempos habían tantos árboles que nadie ni lo pensaba. Yo cuando era niño también, yo pescaba tanto. Había tanto pescado donde yo crecí que yo daba casi todos los pescados a los lagartos. ¿Por qué? Porque había tanto. Y ahora cuando voy a pescar en el mismo lugar ya casi no hay pescado. Hemos entendido que estos animales, esos árboles, esos peces tienen un valor intrínseco. Y si es así con los árboles, con los animales, con los peces, también debemos de reconocer que Dios tiene intrínseco su gloria. Intrínsecamente es parte de su ser, su gloria. Y ahora la Biblia dice que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Y al ver cómo Cristo sirvió y amó a la gente, y al ver cómo Cristo dio su vida por nosotros, lo que nos queda es glorificarlo y amarlo. Tan hermoso es nuestro Señor. Al conocer a Cristo personalmente, podemos glorificarlo por su gran amor. Y lo que debería ser nuestro deseo en este mundo es representarlo bien. Ser buenos representantes de Cristo. Y por eso Dios tiene que hacer una obra en nosotros para que podamos glorificarlo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Dios nos tiene que cambiar. Dios nos tiene que purificar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Dios nos purifica? Claro que usa su palabra. Eso lo vemos en Salmo 119, por ejemplo. Su Espíritu Santo es el que nos enseña, por supuesto que sí, es su Espíritu Santo que nos aconseja, que nos revela la verdad acerca de Cristo. Y Dios también usa las circunstancias de la vida. Y parte de esa receta de Dios para cambiarnos, para purificarnos, es que nos permite sufrir. Al sufrir, al pasar por cosas difíciles y por cosas que no entendemos, aprendamos a confiar en Él. Nuestra fe crece. ¿Para qué vale una fe que no ha sido probada? Y la fe no es probada sino en las circunstancias duras. La fe no es probada en los momentos lindos. Aprendemos lo útil que es su palabra y lo bueno que es confiar en Dios
cuando estamos sufriendo. Y al final llegamos a ser más como nuestro Señor. Aprendemos a tener su carácter en nosotros y llegamos a ser un ejemplo de un poco de cómo es Cristo, aunque claro que imperfectamente, ¿no? Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, no tiene que buscarlo, el capítulo 13, dice, ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día, cuando ya hemos terminado de vivir en este mundo, con el sufrimiento, con las tentaciones y con todo lo que tenemos que soportar y enfrentar aquí, en aquel día veremos cara a cara, dice Pablo. Dice, ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Los demás que no conocen a Cristo, cuando empiezan a conocerlo, también lo ven con opacidad. Y es por eso que Pedro nos habla en el capítulo 4, versículo 17, diciendo lo siguiente. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? ¿Se han dado cuenta de que mientras más maldad hay en el mundo, mientras más maldad hay en un país, es el pueblo de Dios que sufre primero? ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, volvemos al libro de Éxodo. Moisés es enviado por Dios a rescatar a Israel, sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando llega, ¿qué es lo que pasa primero? Le dice al faraón, deja a mi pueblo salir. Mi pueblo tiene que alabar a Dios. ¿Y qué hace el faraón? Ay, por supuesto. No, les hace trabajar más duro. Empiezan a sufrir. Hasta que se quejan con Moisés. Y le echan la culpa a Moisés. Vete al desierto una vez. Empiezan a sufrir. Pero el sufrimiento que ellos tienen que enfrentar, nada que ver con el sufrimiento que van a enfrentar los egipcios. Y es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí. Cuando el mundo está siendo castigado, cuando el mundo está en rebeldía, la primera cosa que pasa es que los cristianos empiezan a sufrir. Y Dios utiliza ese sufrimiento en la vida del cristiano y en la iglesia. ¿Para qué? Para purificarnos. Para hacernos ver en qué estamos realmente. Y qué lindo cuando llega ese momento cuando o sí tienes que confiar en Dios. Porque no hay otra opción. Cuando no sabes qué hacer, estás siendo perseguido, estás sufriendo un poco y Dios usa eso en tu vida. Pero si Dios empieza a purificar su iglesia en esos tiempos difíciles, en medio de la persecución que ya hemos visto en 1 de Pedro, ¿cómo será para los que ni conocen al Señor? ¡Wow! Mejor yo me quedo con mi Cristo. Si pienso que estoy sufriendo por servir al Señor, y si pienso en hasta mis hermanos que están sufriendo bastante, la persecución parece que cada día está aumentando. Cada día escucho reportes de cristianos que están siendo matados por su fe. Está aumentando increíblemente la persecución. Y eso realmente me quedo pensando, no, Señor, no entiendo. No entiendo por qué mis hermanos sufren tanto. Pero algo que creo es que Dios usa ese sufrimiento para su gloria. La iglesia termina más pura.
Nadie en esos países donde están persiguiendo a los cristianos está jugando con Dios en el culto. Es más, los que asisten al servicio, escuchan la predica, nadie queda dormido. No como acá. Dios usa la persecución. Pero cada vez que hay persecución es porque algo bueno va a pasar para el pueblo de Dios y porque viene un castigo. Yo sospecho, yo no soy profeta, pero yo sospecho que la persecución está aumentando porque viene Cristo pronto. Eso es lo que yo creo. Y ahora, recordando siempre, como dice Pedro, que lo que nos espera no es lo que les espera a los del mundo. Lo que nos espera es la gloria de Dios. Lo que les espera a aquellos que no conocen a Cristo será terrible. Y entonces, cuán importante, hermanos, al ver la persecución en el mundo o enfrentar dificultades en tu vida, quedarte confundido cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, cuán importante es predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio con más firmeza y con más ganas todavía. ¿No es cierto? Qué bueno es recordar que esta vida no es todo y que lo que nos espera es la misma presencia de Dios. Estaremos con Él largo tiempo. No, largo tiempo no es correcto para la eternidad. Porque la eternidad ni siquiera es largo tiempo. Es mucho más, ¿no? Por eso dice el versículo 19. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. La tendencia cuando estás confundido, cuando estás en aprietos, cuando no sabes qué hacer, ¿dónde viene el apoyo? La tendencia es ¿qué? Preocuparte. Pero ¿qué dice Pedro aquí? Mientras estás más en aprietos, más enfrentando más dificultad, tenemos que encomendar nuestra alma, o sea, la parte emotiva, la parte intelectual al Señor. No quedarnos deprimidos porque, yo no sé qué va a pasar. No, encomendarlo, todo eso al Señor y hacerlo bien. Hacerlo bien. Y ahora capítulo 5. Yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Dice aquí que Pedro ha sido testigo del sufrimiento y de la gloria de Cristo. Miren lo que el sufrimiento de Cristo ha producido en nosotros. ¿Dónde estaríamos esta noche si no por el sufrimiento de Cristo? Dios es experto en usar cosas aparentemente negativas para lograr algo hermoso. Alguien le comentó a Betty en esos días, le dice, Betty, la persona le dice, estoy tan agradecida porque yo no sé dónde estaría sino por la llegada de Brian y Betty al Perú. Yo digo, yo no sabía dónde estaría Brian y Betty sino por su llegada al Perú. Por ser enviados por Dios aquí. Qué precioso es todo eso que es producto del sufrimiento de Cristo hace 2000 años. Porque si no fuera por el amor de Cristo, yo no estaría aquí. Y ustedes tampoco. Cuando veo sus caras, y no conozco sus testimonios de todos, pero un buen porcentaje sí. Y cuando yo pienso en lo que han sido ustedes antes y ahora lo que son, wow, qué bacán.
Qué hermoso. El sufrimiento de Cristo y lo que produce en nosotros. Y dice Pedro que también había participado en la gloria del Señor. Quizás se refiere al monte de transfiguración, cuando vio a Cristo en su gloria. Quizás. Pero yo creo que también no es limitado a eso. La gloria, como repito, de tantas vidas cambiadas, sanadas, restauradas por el Señor. Eso es algo glorioso también. Claro que Pedro había visto a Cristo glorificado en el monte, pero también Pedro había visto cómo Dios usó la persecución en la vida de Pablo para incentivarlo a predicar a los gentiles. Vio cómo Dios usó la persecución de la iglesia primitiva para que los cristianos de Jerusalén salieran a predicar en lugares más lejanos. El evangelio que iba creciendo por la persecución. La gloria realmente fue revelada a través de la persecución de los cristianos. Dice, ahora como anciano que soy, les ruego a los ancianos. La idea de Pedro aquí es, yo soy uno de ustedes. No dice aquí, yo como el primer papa, les mando a ustedes como ancianos. No, dice, yo siendo anciano igual que ustedes. Me encanta eso, ¿no? Dice Pedro, no soy mayor, no soy mejor, yo soy uno de ustedes. Y aquí Pedro explica en breve lo que se espera de un anciano de una iglesia. Y eso es importante para mí como pastor, pero también es importante para ustedes. Porque cada cierto tiempo, anoche, conversé con una persona que ha sido muy maltratada por no entender la Biblia. ¿Y por qué? Porque vino aquí comentando su experiencia en unas iglesias donde ella ha pasado con pastores, honestamente, malísimos. Pero yo he hecho la culpa también a ella, no solo a esos pastores malvados, por decirlo así, porque ella no ha hecho caso a la palabra del Señor. Probablemente por ignorancia, pero la ignorancia también es algo que influye en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces es importante para ustedes saber qué es lo que Dios espera de un anciano, de un líder, de un pastor en una iglesia. Muchas personas sufren por su ignorancia de la palabra de Dios. Y por eso también yo les pediría orar por mí y orar por los líderes de nuestra iglesia. Porque no es fácil ser pastor, anciano, líder. No por ustedes, sino por mi propia carne. Yo también soy un hombre pecador y necesito sus oraciones. Y así van a saber cómo debe comportarse un pastor y qué es lo que ustedes deben esperar de mí y de los demás líderes de nuestra iglesia. Dice versículo 2, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado. ¿Ok? Cuidar de la grey. Como mandó Cristo a Pedro cuando le estaba restaurando, cuando Pedro había negado a Cristo 3 veces, ¿qué es lo que Cristo le dijo a Pedro? Alimenta, cuida a las ovejas. Alimentar a las ovejas es la primera responsabilidad de un líder, de un anciano, un pastor. Un pastor que no enseña la Biblia, que habla de cualquier cosa, no es buen pastor. Porque, número 1, en mi lista de cosas que tengo que cumplir es alimentar, cuidar a la grey de Dios. ¿Ok? ¿Cómo? Dar a los demás lo que Cristo me ha dado. Si yo no conozco a Dios íntimamente, ¿cómo voy a alimentar a ustedes? ¿Te acuerdas cuando Cristo dio de comer a los 5,000 hombres más mujeres y niños? ¿Qué hizo? Encargó a los apóstoles repartir la comida en canastas. Y la idea, la figura es que repartían y volvían a Cristo para llenar su canasta de nuevo. Y repartían
y volvían a Cristo y repartían y volvían a Cristo. ¿Y cuán importante es eso? Porque el trabajo de un pastor no es solamente estar en información, es estar en esa comunicación, esa comunión con Dios para poder alimentar bien al rebaño. Por eso dice Salmo 23, ustedes creo que lo han escuchado una vez. Versículos 1 y 2 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. ¿Y por qué? Porque dice, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. El pastor tiene que saber cómo llevar al rebaño a esos lugares donde el rebaño se siente tranquilo y donde las ovejas pueden comer tranquilamente. Porque ustedes quizás saben que una ovejita se pone muy nerviosa. Y si siente que hay peligro, si siente que hay algo que le incomoda, la ovejita, aunque tenga hambre, no come. Y si el agua corre demasiado rápido, en vez de pensar la ovejita, ay, qué bueno que hay agua, la ovejita termina diciendo, ay no, esa agua corre muy, muy rápido, me asusta. Y muchas veces la tendencia de un pastor que conoce mucho es correr tan rápido por la palabra de Dios que las ovejas, en vez de tomar el agua, se asustan. Por eso tienen que orar por mí. No porque yo sé mucho, lo contrario, para que pueda tener ese equilibrio, ¿no es cierto? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice Pedro, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por eso tenemos que enseñar la palabra de Dios, porque todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. Y volviendo a lo que dice el rey David o el pastor David, Salmo 23, versículo 3, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. El buen líder tiene que saber cómo guiar al rebaño en los caminos del Señor. No me corresponde a mí contestar todas sus preguntas acerca de tu vida personal. Pastor, ¿qué hago? Me han ofrecido un trabajo aquí y acá también. ¿Qué trabajo debo escoger? Yo no sé. Pastor, ¿debo casarme con ella o no? Bueno, primero, ¿es cristiana? ¿Ama al Señor? ¿Tiene el mismo corazón, el mismo deseo de servir al Señor como tú? Sí. Ya, entonces la decisión es tuya, porque tú eres la persona que vas a sufrir con ella. Yo no. Yo, obvio que si no es cristiana, te voy a decir que jamás. ¿Ok? Pero también quiero animarles. Quiero fortalecerles en la fe. Por eso dice aquí, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. Me infunde nuevas fuerzas para hacer honor a su nombre. Mi papel como pastor es enseñarte la palabra y lo más que yo pueda, enseñarte a ti, escuchar la voz de Dios para que tú puedas seguir sus caminos. ¿Ok? Al alimentar al rebaño, las ovejas llegan a ser fuertes. Una señal de que un rebaño está bien, que es saludable, es cuando las ovejas se reproducen. Y cuando las ovejitas crecen bien. 1 de Pedro capítulo 5, de nuevo, siguiendo con el segundo versículo, dice, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir. Y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Manera voluntaria. He escuchado de ciertas iglesias que necesitan un pastor
Escuchen de un pastor por ahí. Invitan al pastor a visitarlos y predicar. Y al llegar, apenas que llega, la primera pregunta que pregunta ese pastor es, ¿el salario cuánto es? Así, ni pregunta cómo están las ovejitas, no, nada así, sino cuánto pagan. Jaime y yo conocimos hace años, no sé si tú te acuerdas. En Cañete, un pastor que pastoreaba en una iglesia, y un día le consulta a Jaime, ¿cuánto paga Calvary Chapel a los pastores? ¿Te acuerdas? Y pobrecito, cuando Jaime le dijo, no, no nos pagan. ¿Qué? Y pensó, bueno, Jaime lo dicho porque es peruano y fue a buscar a John Bonner, el gringo. La misma respuesta. De manera voluntaria. Si quieres servir al Señor, si quieres ser pastor, amén. Hazlo sin pensar en cuánto vas a ganar, porque el pastor que piensa que se va a volver rico al costo del rebaño, eso es una persona mala. Y ahora si Dios bendice al pastor, amén. Pero su motivación no debe ser ganar plata fácilmente. Y la idea también es servir. ¿Cuántos hemos conocido que quieren ser pastores porque piensan que la vida es fácil? Qué lindo sería ser pastor y no tener que trabajar. Esa es la idea. Dice aquí, y no por obligación. Si uno es líder y se siente como, ay, el domingo, ya se acerca el domingo, voy a tener que enseñar otra vez. Ay, 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 ay. No, pues, no es así. Ya sabemos lo que debemos de esperar en breve de un pastor. Un siervo. Un hombre de oración. Un hombre con ganas de alimentar al rebaño. Un hombre que le gusta estudiar la Biblia. Yo recuerdo que hace unos años hablé con como 3 hombres y los 3 me decían, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Y en diferentes momentos, cada uno me dijo que no le gustaba estudiar. ¿Qué? ¿No te gusta estudiar, pero quieres ser pastor? ¿Qué vas a dar a la gente? Ok. Bueno, es justo, sí, pagar al pastor. No estoy diciendo eso. Sus hijos también comen, usan ropa. No es eso, pero es la motivación del pastor. ¿Ok? El pastor tiene que servir con ganas y con gozo en su corazón. Tiene que tener fe. No solo fe en Dios, sino fe en lo que Dios puede hacer en la gente cuando el pastor se dedica a enseñar la palabra de Dios constantemente. Versículo 3. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvenle de ejemplo. La idea de un ejemplo aquí es la idea de una imagen que es igual o casi igual a lo original. O sea, no habla de algo físico. Y no soy perfecto, ninguno es perfecto. Pero en el pastor tenemos que ver ese carácter de alguien que tú puedes decir, yo veo a Cristo en él. Cuando yo me pregunto, ¿cómo será Cristo? Pienso en, bueno, así es mi pastor. Por eso oren por mí. El pastor es la persona que le gusta estar con las ovejas. También he hablado con hombres que dicen que quieren ser pastor, pero apenas que termina la reunión, se van. O cuando hay reunión de oración, no están, porque no les toca enseñar. También hay aquellos que dicen que quieren ser pastor, pero tú siempre ves que están con la misma gente, con el mismo grupito. No, el pastor toma interés en todas las ovejas.
Le gusta orar con la gente, le gusta estar con la gente. Un pastor que no quiere estar con las ovejas, no es pastor. Alguien dijo hace años, ¿sabes quién es pastor? Porque huele a oveja. Ok. Además, en tiempos de persecución, son los pastores los que sufren más. Y debería ser así. El buen pastor da su vida por el rebaño. Yo recuerdo hace unos años, ¿se acuerdan cuando ingresaron aquí con pistolas? Algunos estaban aquí esa noche. Yo estaba aquí terminando el servicio y ingresaron por ahí y mandaron a todos echarse. Y justo yo había enseñado Gálatas 2. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios nos dio examen esa misma noche. Y mis hermanos con tanta valentía, con tantas ganas, se enfrentaron a esos dos y empezaron a predicarles el Evangelio y se convirtieron por el gran amor y la valentía de mis hermanos de Coenení. Amén. No, todos al piso. Nunca he visto una iglesia que alaba al Señor con tan rapidez. ¿Y qué hice yo? Me acerqué a uno de ellos y puso la pistola aquí, duro, hasta que me quedé con un moretón aquí una semana. Y me gritó. Yo le dije algo como ¿tú sabes que estás robando una iglesia? Somos pueblo de Dios. ¿Tú sabes que Cristo te ama y nosotros también? Y me gritó, me dijo, te voy a matar. Le dije, no me puedes matar porque yo me morí hace años. Y me gritó de nuevo, con la pistola más dura todavía, te voy a matar. No me puedes matar, ya me morí hace años. Y se fue. Y hablé esta noche, o el día siguiente, con algunos hermanos que sabía que ellos tenían esas ganas de ser pastor. Y más o menos les pregunté. Y cuando entró ese hombre que tenía la capacidad de matar a las ovejas, ¿dónde estaban? El buen pastor da su vida por el rebaño. Y ahora piensa bien si quieres ser pastor. Dispuestos a dar nuestras vidas por el rebaño. Bueno, Pablo escribió a Timoteo también y a Tito con más detalles acerca de los que deben ser pastores. Y lo que Pablo dice es importante, les recomiendo estudiarlo, ¿ya? Dice que tienen que ser aptos para enseñar, pero mayormente habla de su carácter, que tienen que ser personas de Dios. Dice 1 Pedro 5, versículo 4, así cuando se manifieste el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Claro, aquí pensé que alguien aquí iba a decir Cash Luna. Cristo es el príncipe de los pastores. Cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo anhelamos la llegada de nuestro pastor? Qué lindo va a ser, ¿no? Y aunque le fallamos tanto, aunque somos débiles, por su sangre y por su perdón, podemos recibir esa corona. Yo, para ser honesto, cuando yo leí este pasaje la primera vez, no tomé mucho interés porque no me gustan las coronas. Bueno, antes me gustaban las coronas mexicanas, que vienen en botella. Pero ya no tomo. Pero sí me interesa lo que Pedro quiere decir aquí. Esa corona es la corona Estéfanos. La corona de espinas que colocaron en la cabeza de Cristo. Es la misma idea de lo que vemos aquí. Es una corona que no es de oro, sino de flores o de ramitas. Es también la corona que daban a los atletas cuando habían ganado la competencia. O sea, al llegar al cielo, si somos fieles, esperamos esa corona
que demuestra y es incorruptible que somos victoriosos con el Señor. Qué lindo, ¿no? Y ahora, en el siguiente pasaje, Pedro habla a los jóvenes. Si la iglesia debe tener pastores que sean buenos, los pastores deben tener ovejas buenas también. Ovejas buenas y obedientes. Yo pienso que vamos a pasar más o menos un mes en este pasaje que habla de lo que los jóvenes tienen que hacer al respecto a sus pastores. Dice aquí, versículo 5. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístense de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Respeto. Sinónimo en griego para la palabra respeto aquí es sumisión. Que debemos de someternos a nuestros líderes. Ese respeto, esa sumisión requiere fe. Requiere paciencia. Porque muchas veces Brian o la junta va a tomar una decisión y algunos de ustedes van a pensar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se han vuelto locos? Probablemente que sí. Por eso requiere fe. Dios es capaz de guiarnos. Hace 3 noches, mi perro, mi Doberman Clark, lindo es, muy obediente. Pero hace 3 noches no quería dormir. ¿Qué te pasa, Clark? Pensé, quizás está enfermo, no entiendo. No quería dormir. Saqué una camita para él, lo puse en mi sala de estar, me eché en el mueble y me miraba. No entendía. Y al final se echó ahí y se quedó dormido. Y yo en el mueble cuidándolo. Y al día siguiente salgo al patio y veo que la escalera hacia la azotea donde hace su necesidad estaba bloqueada. Y el pobrecito toda la noche aguantando. Apenas que me di cuenta y lo abrí, subió rapidito. Pobrecito. Pero me gustó porque no hizo nada donde él sabía que no se debe hacer. Fue tan paciente y tan obediente. Me da pena que no es pastor alemán. Creo que entienden lo que quiero decir, ¿no? Aún cuando el pastor se equivoca, porque sí, el pastor se equivoca a veces, hay que tenerle paciencia, igual someterse, respetarlo, porque también es un ser humano. Él va a escuchar la voz de Dios si tú tomes el tiempo para orar por el pastor, en vez de salir del servicio y comer en tu casa pastor asado. ¿Qué quiere decir? Que mientras estás comiendo, ¿cómo te pareció la prédica? Bueno, no me gustó mucho y además ese pastor ni siquiera habla bien el castellano y ni siquiera tiene pelo y... Pero también no se aplica solo a pastor aquí. Todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Someternos los unos a los otros. Buscar lo que es mejor para el otro. Tenerle paciencia. Tener fe de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en su vida. En vez de criticar, orar por él. Orar por ella. Orar por nosotros y por nuestra iglesia. ¿Cuántas veces la gente va a una iglesia y puede tener un buen tiempo en esa iglesia? Y un día se desaparece. Y cuando el pastor se encuentra con esa persona después de 4 o 5 meses, ¿qué pasó? Nada.
Y pasando un mes más se entera que esa persona se encontró con otra persona de la iglesia y le comentó, ya, yo me salí porque yo me di cuenta que esta iglesia estaba mal y Y nunca conversó ni con el pastor, ni con la junta directiva, ni con ningún líder, simplemente salió. Yo opino que cuando sale así, menos mal. No, no es así exactamente. Me da pena porque esa persona a largo tiempo, al salir de esa iglesia donde Dios se ha puesto y encontrar otra iglesia, a poco tiempo se repite la historia. Porque no es la iglesia que está mal necesariamente, sino esta persona y su corazón y lo que Dios quiere hacer en esa persona. Por eso tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. Si tú piensas que tu hermano te miró mal el día domingo o no te saludó, en vez de ya empezar a mirar mal a él, orar por él. Tú no sabes si estaba con migraña o con un problema. O preguntarle, hermano, ¿estás bien? Dice aquí, revista de humildad. En la traducción Pastor Brian dice, pónganse el mandil de la humildad. ¿Ok? Estar dispuestos a servir los unos a los otros en el amor. Y servir con esa humildad es lo contrario a lo que es el orgullo. Es considerar a otros y dejar de pensar en mí mismo. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Está al favor de los humildes. Qué precioso es eso, ¿no? Te pones humilde. Porque en el mundo, cuando usamos la palabra humilde, no es buena palabra, ¿lo cierto? Eso es una persona muy humilde. Como pobrecito. O hasta pensamos mal de esa persona humilde. Pero en la Biblia, eso es algo lindo. Ser una persona humilde. Porque la persona humilde delante de Dios es la persona que reconoce su necesidad de Cristo. ¿Cuántos humildes hay aquí esta noche? Y son muy orgullosos de su humildad, ¿no es cierto? No, está bien decir que uno es humilde, pero ¿cómo sabemos si somos humildes o no? Depende si tú realmente pasas tiempo en oración. Porque si tú piensas que tú eres humilde y nunca oras, o oras muy poco, eres una persona soberbia. Porque tú piensas que tú lo puedes hacer. Pero la persona humilde es la persona que depende de Dios. Es la persona que hace caso a la palabra del Señor en vez de decir, bueno, la palabra de Dios dice sí, pero yo opino así, y yo voy a intentar hacerlo, arreglarlo a mi manera. Esa es la persona que es una persona soberbia. Versículo 6. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Hay algo que es más o menos como, si quieres llegar arriba, tienes que bajar abajo. Eso es bien norteño, ¿no? En la familia de mi esposa dicen, voy a bajar abajo. Y voy a subir arriba. Bueno, en norteño cristiano, si quieres subir arriba, tienes que bajar abajo y Dios te va a subir arriba. ¿Ok? Y en su debido tiempo lo va a hacer. Y después me encanta porque este versículo ha sido muy importante en mi vida los últimos 17 días desde que mi mamá tuvo su derrame. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Es por este versículo que puedo pararme aquí esta noche y ser sincero y decir que mi corazón está lleno de gozo. Porque cada vez que entra un poco de ¿qué vamos a hacer? Ok, Señor, aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Estás cansado? No, aquí está. Como muchas veces he dicho, y lo he practicado
estas últimas 2 semanas. Desde el año 1976 no tengo ningún problema. Porque mi vida le pertenece a Cristo. Él es dueño de mi vida. Él se encarga de mis problemas. Él se encarga de los problemas de mi mamá. Él se encarga de los problemas de mi papá. Él se encarga de algunos problemas. No. Dice que descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Ahora, sean prudentes y manténganse atentos. Más que todo cuando Brian está predicando. No. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como un león. ¡Ah! Rugiente. Eso es para aquellos que estaban dormidos. No, pero lo que voy a decir creo que es importante. Me desperté hace 2 o 3 días pensando en este versículo también. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, si no dejamos nuestras cargas con el Señor, vamos a estar cargados y cansados. Y no vamos a poder quedarnos con el rebaño. Y cuando nos encontramos a solas es cuando estamos expuestos a lo que Satanás, el león rugiente, quiere hacer. Vamos a bajar la guardia y vamos a estar expuestos a los ataques del enemigo. Si no respetamos a nuestros líderes y si no respetamos a los demás, si somos orgullosos, vamos a caer. Al contrario, si nos humillamos y estamos sometidos a Dios y a la iglesia también, vamos a tener a dónde correr y Dios mismo nos elevará. Al no someternos, vamos a terminar aislados y expuestos. Sabemos si estamos bien cuando pasamos tiempo con el Señor y estamos atentos. Pero esta cosa de pasar tiempo con otros quiere decir que estamos dispuestos a no vivir siempre a la defensiva, sino estar dispuestos a recibir corrección también. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te corrigió? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, lo que pasa es que tú, si pones peros, si siempre hay excusas, si siempre es la culpa de otro, tengas cuidado porque el león rugiente te busca para devorarte. Pero lo que me gusta es que si estoy con Cristo, Satanás ruge como león. Pero mis hermanos de la selva me van a entender. Satanás es un sachaleón. Bamba. Porque Cristo es el león de Judá. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. ¡Wow! ¿Cómo puede hacerle frente a Satanás, el león rugiente? Bueno, depende con quién estás, ¿no es cierto? Si estás con Cristo y estás con los hermanos que están orando por ti, yo le voy a hacer frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él, como empezamos esta noche, ¿se acuerdan? A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Dice Pedro aquí, les ha escrito brevemente por medio de Silvano, que también es Silas probablemente, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. La iglesia que está en Babilonia, probablemente Roma, y que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludos. Lo mismo que mi hijo en la fe, Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Que la paz sea con todos ustedes. Qué lindo cuando estamos sometidos a Cristo, sometidos al liderazgo, sometidos los unos a los otros y vivimos en esa paz. Y hay esa comunión entre nosotros. Y ese es su deseo de Pedro y ese es mi deseo. Espero que sea tu deseo también, que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Amén.